Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es nuevamente un grandísimo privilegio y una gran oportunidad encontrarnos a través de este medio para comprender y profundizar un poco más en el repaso de la lección de la escuela sabática, que en esta semana nos habla acerca de los dones espirituales con el título Posibilidades ilimitadas. ¿Cuáles son las posibilidades que Dios ve en los dones espirituales que ha impartido a su iglesia, a sus seguidores, para que lleven a cabo la misión que les ha encomendado en el mundo? ¿Cuál es en realidad el último propósito, el propósito máximo que Dios ha visto en la entrega de su Espíritu Santo a través de sus diversas manifestaciones como dones espirituales para la iglesia que ha dejado en el mundo? Para responder esta pregunta necesitamos entonces ponernos en las manos de Dios, pedirle a nuestro Padre Celestial que ilumine nuestras mentes, transforme nuestros corazones y nos conduzca a través de un claro razonamiento basado en su palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso, bendito de Cristo Jesús, nosotros hoy queremos comprender tu santa voluntad expresada en tu palabra. Y para ello vamos a ti, Señor, solicitando el mismo Espíritu que usaste para inspirarla, que venga a nosotros y guíe nuestros razonamientos en toda corrección, a toda verdad, basado en tu palabra, Señor, y se mueva profundamente en nuestros corazones a fin de transformarnos de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar imaginando la siguiente escena. Dios había creado al ser humano de acuerdo a Génesis capítulo 1 y 2 para que viviese una vida armoniosa con Él. Y habiéndolo puesto en el jardín de Edén, hizo nacer a su vista todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios era el autor desde el principio de la humanidad de todo buen don, de toda buena dádiva, de todo placer, de toda cosa buena que el ser humano podía participar como parte de su existencia y creación en este mundo. En otras palabras, fue Dios el originador de que la vida humana fuese placentera en cualquier instancia. Él, Dios, es el creador de todo placer, de todo buen don del cual el ser humano podía participar como parte de una existencia placentera, gozosa, feliz, completa, plena, sometido a su Creador. Sin embargo, vino el pecado, y el pecado destruye de una vez la relación que existe entre el Creador y su criatura. El pecado destruye, separa al hombre de Dios, y aquel que había sido creado para disfrutar de toda buena dádiva del Creador, ahora se encuentra separado del Creador, buscando un bien mayor por sí mismo a aquel que Dios le había provisto. El ser humano ha transgredido la ley de Dios, se ha separado de su Padre, y ahora aquel que había sido puesto en el jardín del Edén bajo la condición de que el día que comiera del árbol del cual Dios le había mandado no comer, ese día moriría. Ahora noten esto. Quiere decir que desde el instante en que el hombre pecó contra su Creador, el hombre renunció a la participación de todo buen don que Dios había creado y diseñado para él. El hombre, desde el instante en que peca y se convierte en un digno merecedor legal de la muerte, el hombre renuncia a participar por derecho a cualquier don bueno que venga de su Creador. Renuncia a la vida y a todo lo que la vida y vivir constituye. Renuncia a toda aspiración nueva de aire, a toda bocanada de alimento, renuncia a todo abrazo, mirada amorosa a su ser querido y amada Eva, y Eva a su esposo, renuncia a toda manifestación de afecto, a todo desarrollo de la voluntad, a toda persecución de conocimiento noble por la eternidad, renuncia a todo. Sin embargo, de acuerdo con la inspiración, desde el instante en que hubo pecado, hubo un Salvador.
Por esa razón, desde el momento en que hubo pecado, Cristo Jesús intercede delante de su Padre, ofreciendo su vida como sustituto y garante de la humanidad, significando que Cristo pondría su vida en lugar del hombre y al hacer esto garantizaría que el hombre en Cristo podía volver a la lealtad a su Creador. Podía nuevamente volver a guardar los mandamientos del Padre Celestial y vivir en sujeción a la voluntad del gobierno divino. Cristo Jesús es el sustituto y el garante. Tan pronto como existe el pecado en la historia de la humanidad, hay un intercesor, hay un mediador que hace posible la continuación de la existencia humana sobre la tierra. Quiere decir que Cristo Jesús es la razón por la cual nace todo ser humano que viene después de Adán y Eva. Cada ser humano, desde el nacimiento de Caín hasta el último niño que ha nacido en este momento, todos le deben la vida terrena a Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiese intercedido, si Cristo no se pone entre los vivos y los muertos en el momento en que la sentencia divina había sido declarada sobre el hombre y el hombre legalmente debía morir, entonces, si no hubiese sido por Cristo, ningún ser humano hubiese nacido en la historia de esta humanidad. Quiere decir entonces que es Cristo Jesús el protagonista, el garante y el dador por su intercesión, por su salvación que está efectiva desde el día en que el ser humano se rebeló contra su Creador en Edén. Cristo es el garante, Cristo es el que ofrece, Cristo es el dador de toda buena dádiva de lo cual usted y yo podemos participar, sin importar si creemos en Cristo o no creemos. Esto quiere decir que Cristo es el autor de la vida, del intelecto, de un predicador del Evangelio, pero también es el autor de la vida y del intelecto de una persona que utiliza su razonamiento para producir material y libros ateos. Por ejemplo, Cristo es el autor del intelecto que pone en orden los pensamientos de un predicador, como el intelecto de aquel que pone en orden la fórmula matemática que contraría supuestamente la existencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Créanlo o no, Cristo es el autor y dador de todo buen don y de toda buena dádiva de lo cual pueden participar los hombres sobre la faz de la tierra. Esto quiere decir que cada don, cada manifestación de su gracia, de su favor, de su amor, que los seres humanos pueden gozar, pueden vivir y pueden experimentar en esta tierra, es producto de la gracia. En este sentido, atención, no existe tal cosa como un don o talento natural que no provenga de Dios y un don espiritual que sí proviene de Dios directamente para el acrecentamiento o el mejoramiento o la edificación del cuerpo de Cristo o del reino de Dios en la tierra. No existe semejante distinción. Todo lo que existe, todo aquello que el ser humano pueda tener como habiendo nacido con ello, como un talento natural, es también un don, una manifestación de la gracia de Cristo Jesús, de lo cual esa persona es participante y goza. Porque si Cristo no hubiese sido nuestro intercesor, desde el momento en que hubo pecado, ningún ser humano hubiese tenido ni siquiera una nueva inhalación de aire después de su pecado. Todo lo que existe entonces, todo de lo cual usted y yo participamos, sea un bocado de pan, sea un trago de jugo delicioso, sea un abrazo en familia, sea una mirada amorosa de la esposa, esposo, hijo, niña, una sonrisa hermosa en la mañana, hasta la ejecución de un don precioso para el ministerio de los santos, para el ministerio de la iglesia y del cuerpo de Jesucristo, sea lo que sea, todo proviene de la gracia de Cristo, por el cual o por la cual estamos con vida en este momento. Todo depende de Cristo, absolutamente todo. Ahora bien, en este sentido, ¿qué son entonces los dones espirituales? ¿Para qué nos fueron dejados? ¿Por qué añadir a un talento con el cual se ha nacido? ¿Por qué añadir a aquello con lo cual se ha venido al mundo por la gracia de Cristo? Añadir un poder extra
una manifestación poderosa extra del Espíritu Santo para elevar ese talento al nivel de un don espiritual para el servicio de Cristo, ministrando al cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que a esto que hemos traído al mundo, cuando nos entregamos a Cristo, Dios añada el poder sobrenatural del Espíritu Santo para perfeccionarlo y elevarlo al ministerio sagrado? ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a descubrir en el ministerio de Cristo y lo que Cristo dice acerca de la iglesia, la razón de los dones espirituales. Para ello, vamos a ir al libro o al Evangelio de Juan, capítulo número 17, para que descubramos en este Evangelio la razón por la cual la iglesia de Jesucristo, como su cuerpo, que es el escenario, el teatro de la ejecución por gracia, de la manifestación del Espíritu Santo como don espiritual a los creyentes. Vamos a ver por qué la iglesia existe en la tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el papel? ¿Por qué razón la iglesia se encuentra en la tierra? ¿Por qué Dios la dejó acá cuando Cristo partió al reino de los cielos? Juan capítulo número 17 responde estas respuestas o estas preguntas para nosotros de manera totalmente clara. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo número 4 en adelante. Dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Nota las palabras. Jesucristo, de acuerdo a su comunicación, a su oración con el Padre, Jesucristo contempla su obra como acabada en la tierra. ¿En qué consistía la obra? Preguntémosle al mismo Jesús. Dice él, versículo número 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nota entonces cuál es la obra de Cristo que Él ha venido a realizar de parte de su Padre, como enviado del Padre a la tierra. Jesús dice que Él ha dado a conocer el nombre de su Padre a aquellos que del mundo el Padre le ha llevado a Jesús. Y Él dice más, Él dice que ha hablado las palabras que el Padre le ha dado. Y no solamente ha hablado las palabras que el Padre le ha dado, porque de acuerdo con Juan capítulo número 14, versículo número 10, Jesús dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Así que Jesús ha hecho fundamentalmente dos cosas que tienen el mismo propósito. Jesús ha hablado las palabras del Padre que vive en Él y ha hecho las obras del Padre que vive en Él. Quiere decir que por la morada, por la vida del Padre en Él, por la presencia poderosa del Padre en su vida, Jesucristo ha hablado las palabras del Padre y ha hecho las obras del Padre con el propósito excelso de comunicar el conocimiento del nombre de Dios a aquellos hombres que del mundo han recibido la influencia del Padre y han venido atraídos a Cristo Jesús. Él ha dado a conocer el nombre de su Padre en el mundo. Y no solamente lo ha dado a conocer en el mundo, de acuerdo con Juan capítulo número 1, versículo 18 y Juan capítulo número 12, versículos 31 al 33, al hacer la obra preciosa de Dios de ser elevado en la cruz, Cristo ha atraído todas las miradas que antes no habían conocido el carácter de Dios. Y esto incluye a los habitantes de los mundos no caídos e incluye a los ángeles del cielo que necesitaban comprender un poco mejor el carácter de Dios en medio de la controversia entre Cristo y Satanás. Cristo ha atraído las miradas del universo así a Dios, a su Padre, al carácter de su Padre, y así también ha atraído las miradas del mundo, de aquellos hombres que contemplando al Salvador
comprenden el carácter de Dios y son atraídos por el amor indiscutible, rotundo, maravilloso que Cristo manifiesta de parte de su Padre Celestial. Entonces, la obra de Cristo constituyó una manifestación elevada, excelsa, gloriosa del carácter del Padre Celestial. Ahora mira, Cristo entonces a partir del versículo número 11 dice lo siguiente. Juan capítulo 17, versículo 11. Dice así: ya no estoy en el mundo. ¿Por qué? Porque Él está a punto de ser muerto en la cruz, resucitar al tercer día y luego ascender a la presencia de su Padre. Y ahora dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Ahora mira la oración de Cristo por su iglesia. Dice así: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Oh, wow, esto es una cosa gloriosa, maravillosa. Jesús entonces, antes de partir al reino celestial, le pide a su Padre que de la misma manera como Él, Jesucristo, durante su vida en la tierra ha sido guardado por el nombre de Dios, ha recibido la gloria de Dios para manifestar el carácter de su Padre Celestial y llevar a cabo su obra perfecta y completa en la cruz y a partir de la cruz en intercesión por su pueblo. Entonces Cristo le pide que con la misma gloria, con el mismo nombre que ha guardado su vida en la tierra, ahora guarde a aquellos que ha recibido del Padre, pero que quedan en el mundo mientras Él va al reino de los cielos. Cristo entonces le pide al Padre que aquello que Él experimentó como la presencia sostenedora, habilitadora, todopoderosa del Espíritu Santo en su vida, que le ha hecho hablar las palabras del Padre y ha hecho ejecutar las obras del Padre en la tierra, ahora estén con sus seguidores que quedan en la tierra para que ellos también continúen, lleven a cabo el ministerio que Cristo comenzó en la tierra, ahora continúe de parte de sus seguidores. La pregunta es, ¿no será mucho este ministerio para los seres humanos? A ver, nota lo siguiente. Acabamos de decir que el propósito de los seguidores de Cristo en esta tierra es continuar el ministerio comenzado y ejercido por Cristo y llevarlo adelante hasta el tiempo del fin. Pero ¿no será ese trabajo o esa misión demasiado elevada para los seres humanos? ¿Puede Dios depender de los hombres para que ellos continúen el ministerio perfecto de su Hijo Jesucristo ejercido aquí en la tierra? ¿No será esto demasiado elevado, demasiado arriesgado, demasiada importante la misión que le ha concedido a sus seguidores en la tierra? Mira lo que dice Juan capítulo 14, a continuación, después de ese versículo 10 que acabamos de leer, acerca de las palabras y obras ejecutadas por Cristo Jesús. Dice así, versículo número 12. De cierto os digo, Juan 14, 12, el que en mí cree, atención, Jesús acaba de decir que por causa de la presencia de su Padre en Él ha hablado las palabras del Padre y ha ejecutado las obras del Padre. Ahora mira lo que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Te das cuenta lo que Cristo acaba de decir? Jesucristo acaba de decir que el hecho de que Él vaya delante de su Padre y en la presencia del Padre pueda interceder a favor de la iglesia, a favor de los suyos en la tierra, garantiza que aquellos que creen en su nombre llevarán adelante, continuarán, ejecutarán las mismas obras de Cristo y aún mayores que estas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Cristo puede asegurar eso? Porque esto es, aceptémoslo, esto es un desafío abrumador. Es un desafío que pone en amenaza nuestra comprensión cómoda de mi existencia en la tierra. Esto pone en jaque, amenaza mi comprensión de mi vida, de mi razón de ser,
de mi ministerio, de la razón por la cual he sido dejado en esta tierra y Dios ha permitido mi existencia y he conocido su nombre en esta creación. Esto amenaza mi comprensión cómoda del asunto. ¿Por qué? Porque esto me está desafiando hasta lo sumo, porque me está poniendo las palabras, las obras de Cristo a continuar como mi misión en esta tierra. Y Cristo ha garantizado que al creer en Él, las obras que Él hacía, yo también podré hacerlas y aún mayores. ¿Y qué es la garantía? ¿Cuál es la razón de que Él pueda garantizar eso con toda seguridad? Porque Él dice, porque yo voy a mi Padre. ¿Y qué hace cuando va al Padre? ¿Qué es lo que gana del Padre? ¿Qué es lo que gana como el primer acto de su intercesión por su pueblo y por la tierra delante de la presencia del Padre en el trono de gloria del universo? ¿Qué es lo que gana? Mira lo que gana. Versículo número 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta lo que Jesucristo gana de su Padre? Jesucristo gana, Jesucristo obtiene en virtud, con los méritos de su sangre derramada en la cruz, Jesucristo obtiene una glorificación que no es solamente para Él, es una glorificación perfecta, maravillosa, abarcante. Es la glorificación del Espíritu Santo que, habiendo caído sobre Él, es derramada sobre sus hijos en la tierra y los habilita por medio de la presencia poderosa del Espíritu Santo, que ahora llenan al creyente con la presencia del Padre y del Hijo, como lo prometió en Juan 14, 22 al 23. Ahora, llenando la iglesia con la presencia del Padre y con Cristo, la iglesia puede ser una con Cristo, como Cristo fue uno con el Padre. ¿Te das cuenta la gloriosa promesa que significa el Espíritu Santo y la impartición del Espíritu y de la manifestación de sus dones a su iglesia? Ahora mira para qué. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito que Dios ha visto? ¿Cuál es el propósito que se ha puesto aquí en su mente como la meta para los hijos que ha dejado en la tierra, para la iglesia, su cuerpo en la tierra? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde quiere llevarlos por esta dádiva del Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales en su iglesia? Mira lo que dice Juan capítulo 17. Atención. Mira esto. Juan capítulo 17, versículo 17 en adelante. Mira lo que dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, hablándole a su Padre. Tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oh, no. Pero una pregunta. Alguien podría parar aquí y decir, ya, un momento. Pero no puede ser que nosotros, la iglesia, hagamos el mismo trabajo de Cristo. Cristo vino a morir, nosotros no vamos a morir. Cristo vino a manifestar el carácter del Padre en toda pureza y perfección. Nosotros no lo vamos a hacer. Una pregunta. ¿Has encontrado eso en la Biblia? ¿O son presuposiciones que has llevado a la Biblia? Porque lo que leemos acá es lo siguiente. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Alguien puede decir, bueno, pero no es lo mismo. Un momento. ¿Notas alguna diferencia en las palabras? Ahora, ¿a qué puede estar refiriéndose Jesús al decir eso? Miren lo que dice el versículo siguiente para que tengamos una idea deliciosa, una idea cercana del significado y propósito de este texto bíblico. ¿Será posible que de la misma manera como Cristo fue enviado al mundo por su Padre, ahora nosotros seamos enviados al mundo por Él? Mira lo que dice la Escritura, versículo número 19. Y por ellos, ¿por quiénes? Por los que ha enviado al mundo, por sus seguidores, por los hijos que han quedado en la tierra, dice el Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Te das cuenta que Cristo acaba de declarar que es por medio de la vida de sus seguidores, por medio del ministerio de su iglesia, por medio de los suyos que el Padre le ha dado y han quedado en la tierra, y no solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, como lo anuncia el versículo siguiente, por ellos, por sus hijos en la tierra, por los que creen en su nombre, por aquellos que ha recibido de parte del Padre y los guarda en su mano hasta el día del fin y los puede resucitar, porque a Él nadie se los quita de la mano, por ellos, por los que han quedado en la tierra, por sus seguidores, por sus hijos. Cristo
se santifica a sí mismo? Ahora dirás, pero ¿cómo puede Jesús hablar de esta manera? Ya vas a ver por qué. ¿Sabes por qué Jesús puede hablar de esa manera? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, para que te des cuenta cuál era la seguridad en la cual reposaba la confianza de Cristo. ¿Cuál es el elemento que garantiza que aquello para lo cual Cristo ha dejado la iglesia en el mundo se cumpla? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el elemento garante? Lo que garantiza que aquello para lo cual la iglesia ha sido dejada y creada en el mundo se cumpla en el propósito eterno de Cristo. ¿Cuál es la garantía? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, para que te des cuenta lo que Cristo tiene en mente. Ezequiel capítulo 36 nos sorprende porque Dios es capaz de poner su confianza en el ministerio que ha de ser ejecutado, en la vida santificada de sus seguidores en la tierra. Dice eso Ezequiel 36, vamos a leerlo con cuidado. Nota, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 20. El contexto de este pasaje es que como profeta de la cautividad babilónica, Ezequiel le habla al pueblo que ha sido llevado cautivo, preso, esclavo a las naciones, que ha sido desterrado de su tierra y traspolado a la tierra de los caldeos en Babilonia. Al pueblo que fue traspolado y arrastrado de la tierra prometida y fue llevado a tierras extranjeras, específicamente Babilonia, a ese pueblo que está esclavo en Babilonia, Ezequiel le va a hablar de parte del Señor. Mira lo que le dice el Señor. Dice así, versículo número 20, Ezequiel capítulo 36. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Te das cuenta? ¿Estás notando que en vez de cumplir el propósito de exaltar el nombre del Señor en las tierras extranjeras, el cautiverio lo único que hizo fue profanar el nombre de Jehová el Señor en aquellos lugares a donde Israel fue a parar? Mira lo que dice el versículo siguiente, versículo número 21. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Te das cuenta? Israel profanó el nombre del Señor. Israel, al llegar cautivo en la tierra babilónica, se dijo de él que era un pueblo débil, cuyo Dios es débil, cuyo Dios cayó arrodillado ante Marduk, porque el Dios Marduk le ganó la batalla en la guerra del sitio de Jerusalén, en donde Nabucodonosor destruyó Judea y se llevó a los cautivos hebreos a Babilonia. Marduk le ganó a Jehová y Jehová tuvo que arrodillarse ante Marduk. Ese era el pensamiento babilónico. Por eso Dios dice: he sentido dolor por mi santo nombre, porque el nombre de Jehová fue profanado al pensar que Marduk había ganado la batalla a Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora mira lo que dice el Señor, mira lo que Dios va a hacer, mira su plan. Dice así, versículo número 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Cuál es el plan? Mira el plan. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Una pregunta, ¿cuando sea santificado cómo? ¿Cuando sea santificado en dónde? Cuando sea santificado en vosotros, dice la Escritura, delante de las naciones. ¿Te das cuenta? Dios nos dice, ahora sí, como Israel falló, Israel profanó mi nombre a las naciones a donde llegó. Ahora lo que yo voy a hacer es, no voy a depender más de Israel, voy a dejar a Israel a un lado, voy a hacer de la humanidad caso omiso, la voy a poner a un lado y voy a enviar a mis ángeles para que hagan demostraciones de poder y señales en el cielo, allá en Caldea y en Babilonia, para que los babilonios puedan conocer que Marduk no me ha ganado, que yo soy Jehová y que estoy vivo y que voy a restablecer a Jerusalén. No, Dios no hace eso. Dios dice, voy a ser santificado en ellos. Voy a ser santificado en medio de ese pueblo, en medio del pueblo que profanó mi nombre y por causa de quien ustedes se han burlado de mi nombre, Babilonia. Yo ahora voy a santificar mi nombre en ellos delante de las naciones.
¿Te das cuenta lo que Dios hace? La pregunta es, ¿y cuál es el elemento que garantiza semejante santificación? ¿Cuál es el elemento que permite que aquella santificación en el pueblo sea correcta, sea exitosa, sea genuina, sea real? Mira cuál es el elemento. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Dice la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el elemento que garantiza el éxito de la misión de Dios de santificarse en medio del pueblo? ¿Cuál es el éxito que garantiza que la iglesia de Cristo dejada en este mundo sea el medio por el cual Cristo mismo sea santificado delante de las naciones? ¿Cuál es el medio? El medio que garantiza semejante poder, que garantiza semejante cumplimiento de su misión, es el Espíritu Santo derramado a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo en esta tierra. ¿Te das cuenta cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo y de la manifestación de los dones espirituales? La manifestación de los dones espirituales en la iglesia no tiene como fin último preparar a la iglesia para que predique el Evangelio. No. La iglesia no ha de ver en los dones espirituales solamente una habilitación para predicar. No, no y no. El propósito último de la manifestación de los dones espirituales en el seno de la iglesia es mucho más solemne que predicar el Evangelio. El propósito último es manifestar delante del universo, delante de las naciones de la tierra, que el Dios vivo, poderoso, Jehová de los ejércitos, a través de Cristo Jesús, puede ser conocido. Su carácter puede ser visto, su vida puede ser contemplada, su carácter puede ser vindicado, su vida puede ser reflejada en aquellos que han quedado en el mundo para llevar a cabo la vida de Cristo en medio de la humanidad. ¿Dice eso la Biblia? Por favor, Manuel, ¿dice eso la Biblia? Oh, claro que sí. Mira cuál es el propósito último de los dones espirituales. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y no es nada diferente con Primera de Corintios capítulo número 12. No, nada diferente. Mire lo que dice Efesios capítulo número 4. Dice lo siguiente. Versículo número 7 hasta el versículo número 13. Mira lo que dice la Escritura. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, mira lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nota esto, ¿qué es lo que llena todo? La plenitud. La plenitud de Dios es lo único que llena todo. Ahora mira lo que va a decir la Escritura. Y él mismo, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿No son estos los dones espirituales? Oh, absolutamente. Sigamos leyendo. A fin, aquí está la razón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien podría decir, ¿te das cuenta, Manuel? A fin de perfeccionar para la obra del ministerio. ¿Y en qué consiste esto? Mira lo que dice el versículo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto no es una ocurrencia alocada de un predicador llamado Manuel? No. Esta es la Biblia.
La Biblia nos dice que el último propósito de la manifestación de los dones espirituales, y no solamente aquí en Efesios capítulo 4, sino en 1 Corintios 12, cuyo capítulo termina diciendo el apóstol: les voy a enseñar ahora un camino más excelente. ¿Y habla de qué? Del amor de Dios que puede habitar en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda testificar delante del universo y del mundo que en amor, en servicio a Cristo, en servicio al Maestro, se conoce el carácter de Dios, el carácter del amor abnegado, que no busca lo suyo, sino el bien de su prójimo. La ley del universo, el carácter de Dios representado en la iglesia, cumplida para manifestación gloriosa y testimonio de todo el universo y de los hombres, de que Dios sí puede hacer con el hombre lo que se ha propuesto, de que Dios sí es capaz por su gracia y por su espíritu de replicar, de crear, de representar su carácter a través de su pueblo, aquel pueblo que cree en su cruz y que cree en Cristo no solamente como sustituto, sino como garante de la vida de Dios en medio de nosotros. Por esa razón, confirmemos semejante enseñanza con el espíritu de profecía. ¿Dice eso el espíritu de profecía? ¿Por qué razón habría la hermana White de hablar de estos temas que voy a tocar en un instante, en un capítulo que versa en palabras de vida del gran maestro, en un capítulo que versa sobre la parábola de los talentos? ¿Por qué hablar de esto en una parábola que quiere decir cómo utilizar los talentos que hemos recibido de parte de Dios efectivamente para el ministerio de los santos? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué razón? Porque el propósito último de los dones espirituales no es solamente predicar, no es solamente capacitar, no es solamente que la iglesia haga evangelismo. No, no y no. El propósito último es representar el carácter glorioso de Dios delante del universo y delante de la tierra. Un carácter amoroso hasta el fin. Dice la inspiración lo siguiente: Palabras de vida del gran maestro, página número 265. Mira lo que dice: Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. ¿Pero qué hace esto aquí en una parábola que habla de los talentos? Precisamente ocupa el lugar adecuado. Dice así: en Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. ¿Te das cuenta? Palabra de vida del gran maestro, página 265. Mira además, mira lo que dice acá. Página 267 y 268. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. ¿Te das cuenta? Es el perfeccionamiento de los santos por medio del Espíritu Santo el propósito último del don espiritual. Porque el don espiritual se ha dado para perfeccionar al creyente en la acción. Para que mientras más sirve al Maestro, mientras más ama a su prójimo, mientras más le sirve a Cristo, mientras más habla de Él, mientras más predica, mientras más lo representa en la acción, se perfecciona el carácter de la iglesia de Dios para representar a Dios delante del universo y delante de la tierra. Mira además lo que dice. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Y mira cómo termina la cita. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. ¿No es esto demasiado? No, no es demasiado, porque solo Dios, a través de Cristo, conoce el poder de una vida que recibe toda la plenitud de Dios en el Espíritu Santo para ejecutar su misión. De eso se trata. Dice así: cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. ¿Te das cuenta que no es mi fuerza ni la tuya? Es su fuerza por medio del Espíritu Santo manifestado en los dones espirituales. Y termina diciendo la cita: todos sus mandamientos son
habilitaciones. ¿Cómo puede la iglesia guardar su ley? ¿Cómo puede la iglesia vivir en amor? ¿Cómo puede la iglesia desarrollar el carácter de Cristo en el mundo? Por medio de la fuerza que hay en Cristo Jesús, depositada y confiada en nosotros a través de las manifestaciones en dones espirituales del Espíritu Santo. El poder que sostuvo e hizo posible la vida de Cristo en la tierra. Y finalmente, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante conocer esto y saberlo? ¿Por qué Dios ha dejado su Espíritu a la iglesia? ¿Qué es lo que tiene en mente? Mira lo que tiene en mente. Página 625 del libro Deseado de todas las gentes. Siempre ha estado aquí. Mira lo que dice. Acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo ha de revelar? Mira cómo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Te das cuenta cuán gloriosa es esta enseñanza? He allí el propósito último del Espíritu Santo viniendo a nosotros. He allí el propósito último del don espiritual manifestado y revelado en el seno de la iglesia de Cristo. He allí la razón por la cual Dios te ha dejado su don. Te lo ha dado, no solamente para que prediques, te lo ha dado para que el mundo vea en ti al Dios vivo y poderoso que quiere santificarse a través de ti. Al Dios vivo y poderoso que quiere darse a conocer a través de tu vida al universo y al mundo, para que el universo y el mundo puedan saber hasta qué punto es capaz de llevarnos la gracia de Dios concedida en Cristo Jesús, para que en aquel día las riquezas gloriosas de su gracia en su bondad para con nosotros sean exaltadas y glorificadas hasta el fin, cuando a través de la iglesia Dios manifieste su multiforme sabiduría delante de los principados y potestades, para que viéndote el universo y el mundo puedan decir: Dios es verdaderamente grande y poderoso para manifestarse en la vida de este miserable hombre que ahora es un glorioso Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Habiendo dicho esto y esperando que sea para tu crecimiento y edificación espiritual, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.